En 1866, Gregor Mendel publica las leyes de la ciencia gracias a su descubrimiento con guisantes. En ese mismo año, Friedrich Nietzsche identifica el ADN nuclear y las llama nucleínas. En 1881, Albert Crosser descubre los ácidos nucleicos y las constituyentes de las nucleínas, a las que describió como base más azúcar más grupo fosfato, y distinguió las bases: adenina, citosina, guanina, timina y uracilo. En 1950, Albert Hershey y Martha Chase usan virus para confirmar que el ADN es un material genético. En 1951 es secuenciada la primera proteína, que se llama insulina. 31 años después, sale al mercado en Estados Unidos el primer medicamento producido por manipulación genética, que fue la insulina, solo 30 años después. En 1953, James Watson y Francis Crick desentrañan la estructura en doble hélice de la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. En 1982 fabrican el primer fármaco basado en tecnología de ADN recombinante. En 1990 inicia el proyecto Genoma Humano, financiado por el gobierno de los Estados Unidos y liderado por Francis Collins. En 1999 se secuencia el primer cromosoma humano completo. Este es el número 22. El proyecto, que comenzó en 1990 en Estados Unidos, solo pudo completarse hasta el 2003, favorablemente con el 99.9%, lo cual fue exitoso. Tiempo después, en 1997, se pudo clonar el primer mamífero, que fue la oveja Dolly. En el año 2001 se hizo el primer mapa completo del genoma de planta comestible, que fue el arroz. Imagina si aquellos científicos no hubiesen hecho aquellos descubrimientos. En estos momentos no sabríamos qué enfermedades son causadas por desórdenes o alteraciones genéticas. Gracias a estas personas, químicos, físicos, biólogos o doctores en medicina, se puede saber de algún modo el cómo está ordenado el código genético de algunas especies que habitan en el planeta Tierra. Los ácidos nucleicos son polímeros que codifican para la formación de proteínas. Están formadas por una pentosa, una de las 4 bases nitrogenadas y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas y la pentosa forman los nucleósidos, y cuando se le une al nucleósido el grupo fosfato, nos va a formar lo que conocemos como ADN y ARN. Pueden clasificar en 2 grupos: pirimidinas y purinas. Las pirimidinas corresponden a la citosina y a la timina en el ADN, y en el ARN tenemos la citosina y el uracilo en reemplazo de la timina. En el grupo de las purinas está la adenina y la guanina. En la unión de bases nitrogenadas se da por enlaces por puentes de hidrógeno. Siempre se va a unir una purina con una pirimidina. En este caso, vemos que se une la adenina con la timina y se presenta este puente de hidrógeno acá. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos, el ADN está organizado en forma de cromosomas situados en el núcleo de la célula. Está compuesta por un grupo fosfato, una pentosa que hace referencia a un ciclo de carbón de 5 carbonos, y una de las 4 bases nitrogenadas, que en este caso es la timina, la adenina, guanina y la citosina.
La estructura primaria se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. La estructura secundaria es una estructura de doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. En la estructura terciaria, el ADN se almacena en un espacio reducido para formar los cromosomas. En procariotas es una superhélice generalmente circular y asociada a pequeñas proteínas, mientras que en eucariotas el empaquetamiento es más completo y compacto. En la estructura cuaternaria, el ADN se asocia a proteínas, histonas y no histonas, y su estructura puede o no ser simétrica. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico de cadena sencilla más abundante en la célula. Este se forma por la polimerización de ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5'-3'. Estos a su vez se forman por la unión de un grupo fosfato, una ribosa, que también es conocida como aldopentosa cíclica, y una base nitrogenada unida al carbono 1' de la ribosa, que puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. En la mayor parte de los casos es un polímero monocatenario, pero en ciertos casos puede presentar zonas de su secuencia con apareamientos intercatenarios, y este se encuentra principalmente en el citoplasma de la célula. Existen varios tipos de ARN. Primero, ARN mensajero, sirve de intermediario entre el DNA y la proteína. Segundo, ARN ribosomal, hace parte de los ribosomas. Tercero, ARN de transferencia, transporta los aminoácidos. Y ARN catalíticos, que maduran los diferentes tipos de ARN. ARN reguladores, intervienen en la expresión génica. La estructura primaria se refiere a la secuencia de bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. En la estructura secundaria, la cadena simple se puede plegar y presentar regiones con bases apareadas que tienen importancia funcional, como el ARN de transferencia. La estructura terciaria es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional. Los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN funcionan como códigos para formar las proteínas. Si no fuera por esto, la vida de las células y la existencia de algunos virus de ARN no serían posibles. Para finalizar, tenemos un cuadro comparativo entre las características del ADN y el ARN. El tipo de molécula que tiene el ADN es doble y la que tiene el ARN es sencilla. Las bases nitrogenadas que componen el ADN son adenina, guanina, citosina y timina, y las que componen el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. El tipo de azúcar que compone el ADN se llama desoxirribosa y la que contiene el ARN se llama ribosa. La localización del ADN en eucariotas es el núcleo y el ARN está dispuesto en el núcleo y posteriormente en el citoplasma. En procariotas, el ADN está en el citoplasma al igual que el ARN. La función del ADN es contener la información genética del individuo y en la transcripción la información se traslada del ADN al ARN. Y la función del ARN es la formación y síntesis de proteínas.